Bueno, buenas tardes. Son 20 páginas, así que voy a poner el cronómetro para que no pase de 2 horas, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un título que es una pregunta. ¿Por qué no estás? En este pasaje, como en el contexto de lo que hemos venido estudiando en Juan 20, pues nos pueden surgir varias preguntas. No sé, según cada quien, podemos tener una u otra pregunta, ¿no? Puede ser que alguien diga, ¿por qué María Magdalena vino muy de mañana y por qué no entró a la tumba, ¿no? ¿Por qué vio la piedra quitada y no entró? O alguien podría decir, bueno, ¿por qué Pedro vino y entró de una? ¿Y por qué Juan se quedó allí? O sea, preguntas como este tipo, ¿no? O, por ejemplo, como leíamos la semana pasada, ¿por qué los discípulos estaban encerrados? Estaban en una habitación con las puertas cerradas. ¿Por qué? Pero también debo decir que una de las preguntas al leer este pasaje que me surgen de manera muy pronta y muy natural es ¿por qué Tomás no estaba con el resto de los discípulos? ¿Y sabéis qué pasa? Que el texto no nos lo dice. No nos dice por qué no estaba. Y tampoco se trata de que especulemos en esto, aunque podemos pensar en algunas cosas por las cuales Tomás no estaba con el resto. Jesús ya había tenido muchas actividades, se había presentado a mucha gente, como hemos venido estudiando estas semanas. Se presentó a María Magdalena, a las mujeres, se apareció también a Cefas, a los discípulos que iban en Emaús, y como vimos la semana pasada, se presentó por la noche a sus discípulos, a casi todos, porque no estaba Tomás, como estudiaremos y hemos leído esta tarde. Podría también pensarse, y si se apareció a esos discípulos el primer día de la semana y se nos dice ahora que hasta el siguiente primer día de la semana se presenta, alguien diría, ¿y qué hizo toda esa semana? Bueno, puesto que el texto no nos lo dice, podemos pensar que hasta aquí y de momento era irrelevante. Lo que sí nos dice el texto es que Jesús vino una vez más a sus discípulos el primer día de la semana, que estaban encerrados, y que en esta ocasión sí que estaba Tomás. La gran diferencia entre estos dos encuentros de Jesús con sus discípulos, pues si nosotros leemos es muy parecido, pero la gran diferencia es Tomás. En la primera ocasión no estaba Tomás y en la segunda ocasión, estaba Tomás. Y es interesante que de este hombre puede hacerse, como de todo, creo, un énfasis positivo y un énfasis negativo del actuar de Tomás. Hay quien puede decir, hombre, a ver, yo creo que hizo bien porque tenía que asegurarse. Y alguien diría, no, yo creo que hizo mal porque es un incrédulo, él tenía que haber creído porque, etcétera. ¿Me entendéis? Entonces, según cómo se vea, y nosotros esta tarde intentaremos mirar ambos énfasis, ¿no? Un poco la visión negativa como la visión positiva. Lo que sí quiero decir es que Tomás, como cualquiera de nosotros, no era perfecto. Era un hombre que tomaba buenas decisiones y a veces tomaba malas decisiones, como tú y como yo. Pero siendo un hombre imperfecto, pudo creer y pudo adorar al Señor. Creo que esa es una de las partes más importantes que tenemos que entender. Bueno, vamos a ver estos 3 puntos. Como os decía, quizá si lo queréis ver así, Tomás el incrédulo sería el énfasis negativo, Tomás el adorador es el énfasis positivo y Tomás el dídimo, ¿está mal escrito? No, es un poco un juego de palabras. No es Tomás el dídimo, sino Tomás el mínimo. Es un poco un juego. Simplemente para que veamos en este tercer punto
una aplicación hacia nosotros. Es decir, Tomás de esta manera, Tomás de esta manera, y luego nosotros también, cómo podemos aprender en todo esto. Bueno, vamos a ver la parte negativa. Primero que nada, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, no estaba. Y ya he lanzado la pregunta, ¿por qué no estaba? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabe. ¿Alguien sabe por qué Tomás no estaba? No. Nos lo podemos inventar, pero definitivamente desde la Biblia no. Lo que sí puedo preguntar, y a lo mejor sí que podemos responder, es, ¿debería haber estado? Bueno, podríamos igual verlo un poco ambiguo, es decir, sí, debería, pero también a lo mejor salió a hacer una diligencia, un encargo, o como a veces, ¿no? Que casual y circunstancialmente no estamos. Pero aquí lo que es clave es la constante. Si la constante es estar o si la constante es no estar, no lo circunstancial. Bueno, hay quien dice, que intenta responder esto y dice, ¿estaba desilusionado Tomás? Bueno, no quiero ahondar, como dije, en especulaciones, pero fijaros lo que dice un comentarista. Dice, cuando estamos desalentados y derrotados, es cuando más necesitamos a los amigos. ¿Estáis de acuerdo? La soledad solo alimenta el desaliento y contribuye a que nos hundamos a sentir lástima por nosotros mismos, lo que al final es peor. Es decir, si estaba desconsolado, pues lo ideal es que no se apartara, sino que es cuando más necesitaba estar con el grupo. ¿Tenía miedo? Posiblemente. Hemos leído en el contexto de este pasaje que los discípulos tenían miedo. Sí. Y tuvieron miedo cuando Jesús se les aparece, aunque Él inmediatamente les dice, paz a vosotros, ¿no? Tranquilos, que soy yo. Y podríamos seguir, ¿no? Dudaba, era pesimista, incrédulo, no sé, pero lo que yo sí quiero que pensemos en este primer punto, en el entorno de esta pregunta de ¿por qué no estaba Tomás? Si es que aplica, y para quien aplique, ¿por qué no estás tú? Quiero que le demos vuelta a esto. ¿Por qué no estás? Pero hazte la pregunta realmente, ¿por qué? ¿Por qué no estás? No sabemos por qué Tomás no estaba, pero sí que podemos y quizás sí que debemos saber nosotros. Y ojo, tenemos que saber por qué estamos y tenemos que saber por qué no estamos. Es importante. ¿Por qué estás? Bueno, porque me obligaron a venir. Hombre, no es una razón muy buena, ¿verdad? Estoy aquí porque es el día del Señor, estoy aquí porque amo al Señor, estoy aquí porque me ha convocado el Señor. Buenas respuestas, puede haber otras. Pero también, si no estás, y evidentemente esto no es para vosotros porque estáis aquí, pero si no estás, aquel que no está o que no suele estar, la pregunta es ¿por qué no suele estar? ¿Por qué no está? Bueno, siguiendo con esto, el inciso B, versículo 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice al final? No creeré. Si no viere, si no tocare, si no metiere, no creeré. Ellos le compartieron cuando por fin estuvo con ellos, Tomás, queremos compartirte algo, hemos visto al Señor. Y él diría, ¿qué dices? No creo nada, pero es que hemos visto al Señor. Y ya he dicho la respuesta, si no viere, si no metiere, no creeré. Pero también quiero ser quiero ser justo con Tomás, porque estamos hablando de Tomás el incrédulo. Pero quiero decir, ¿los demás eran incrédulos? ¿Los demás discípulos?
¿Recordáis, no sé si la semana pasada o la antepasada, cuando María Magdalena vino a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, ¿qué pasó con ellos? ¿Recordáis? No creyeron. No creyeron. Y ahora que Jesús se presenta ante ellos y ahora se lo dicen a Tomás y ellos hacen lo mismo. Hey, Tomás, que hemos visto al Señor. Y él dijo, pues yo tampoco creo. Así que María Magdalena tuvo su grado de incredulidad, los discípulos tuvieron su grado de incredulidad, Tomás tuvo su grado de incredulidad. ¿Y podríamos entrar nosotros aquí también? Sí, también nosotros hemos sido incrédulos y muchas veces seguimos siendo incrédulos en algunas cosas. Quisiera, aprovechando este punto, diferenciar un poco, hablar un poco de lo que es dudar y lo que es no creer o ser incrédulo. Porque fijaros que el texto dice que Jesús, o no encontramos que Jesús le haya reprendido por sus dudas. ¿Qué es lo que sí reprendió Jesús de Tomás? Su incredulidad. Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. No le dijo, no debes tener dudas, no debes dudar nada sobre mí. Tú haz lo que yo te digo sin preguntar ni nada. No. Tomás tenía dudas y está bien tener dudas. Lo que no está bien es ser un incrédulo, eso no está bien. Y Jesús le reprende y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. La duda tiene que ver más con estar indeciso, pero no quiere necesariamente decir que no quieres creer, que te cierras a creer, solo que necesitas más información. Necesito saber un poco más. Sin embargo, la incredulidad es decidir no creer. Puedes tener la evidencia, como la tenían los fariseos, como la tenían los escribas, como lo tenían muchos de los que hemos estudiado, y aún con todas las evidencias, ¿qué decidían? No creer. Eso es diferente, eso es incredulidad, y es lo que Jesús rechaza. ¿Es legítimo tener dudas? Sí, sí. Lo que quizá no sea legítimo y sea bueno es tener dudas y no preguntar, ¿no? Sino quedárnosla. Y al no pedir información, pues empezar a crearnos historias o a empezar a ir a fuentes que en lugar de aclararnos las dudas, pues nos las acrecenten o nos empeoren la situación. Dice aquí, el problema de la incredulidad es que teniendo toda la evidencia necesaria, sea por necedad, por prejuicios o por ceguera espiritual, simplemente decidimos no creer. Entonces, hablando de duda y de incredulidad, ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos dudas o simplemente has decidido no creer? Y si tienes dudas, ¿qué tienes que hacer? Preguntar, claro. No hay problema, tienes dudas, yo también. Hay que preguntar, hay que ir a la fuente de sabiduría. Y aquí están las respuestas. Pero si has decidido no creer, si has decidido ser incrédulo, ¿qué tienes que hacer? Creer sería la respuesta fácil. Sí, creer. Pero claro, si es que no creo y tú me dices que crea, bueno, simplemente yo te diría, escucha la palabra de Dios. Porque como acaba de decir María, ¿qué sucede cuando escuchas? ¿O qué puede suceder cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Qué pueden hacer? La fe, claro. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante estar en esta relación con Dios, porque es allí donde nace la fe y es donde podemos creer. Bueno, Tomás también, además de lo que ya hemos dicho, ponía condiciones para creer. El testimonio de muchos, de todo lo que habían dicho, no podía contra las condiciones de uno. Ellos dijeron, Tomás, todos hemos visto al Señor. Y él dijo, bueno, eso no me importa, si yo no viere y no metiere, entonces no creeré. Es decir, eso os lo podéis ahorrar, porque yo quiero mi propia experiencia personal. Así que
por un lado puede ser positivo querer tener esta experiencia, pero también tenemos que tener cuidado con condicionar al Señor. No podemos ir diciendo, Señor, si pasa esto, y si pasa esto, y si sucede aquello, entonces doy el paso. Eso es peligroso y ya ahondaremos en esto más adelante. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es el énfasis positivo. Tomás, el adorador. Vamos a hacer uso de Juan 11:16, donde se nos dice que, si recordáis, Juan 11 es la resurrección de Lázaro, y a Jesús se le informa que su amigo, su querido amigo, había enfermado, y después se le informa que qué había pasado con Lázaro, que había muerto. Entonces, el contexto de este pasaje, 11:7 y 8, dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y vamos otra vez allá? Es decir, el ir a Judea, ¿qué significaba para Jesús y sus discípulos? Peligro, peligro, y no peligro de que les hicieran un gesto, peligro de muerte. Peligro, como dice aquí, de los judíos procuraban apedrearte, es decir, matarlo. Y con este contexto, Tomás, cuando Jesús da la decisión, da la instrucción de ir a Judea, dijo Tomás, esto es 11:16 de Juan, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces esto quizá nos enseña un poco a lo mejor de ironía, de decir, vamos allí a morir, pero también nos muestra que era sincero, que decía esto que estaba pensando, y además era valiente, porque con el peligro que conllevaba, dijo vamos, no dijo yo me quedo, id vosotros, yo aquí estoy tranquilo y sin problemas. Andar con Jesús, ¿sería maravilloso andar con Jesús? ¿Qué decís? Sí, yo estoy convencido que sí, pero que no todo era maravilloso en el sentido, había peligros, había riesgos, había amenazas por el hecho de seguirle. En este sentido, pues Tomás era valiente. También podemos ver a la luz del versículo 25 y también de Juan 14:5, como podéis ver allí, que le gustaba asegurarse de las cosas. Dice Juan 14:5 y 6, Jesús les decía: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y fijaros lo que dice el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Así que Tomás solía hacer esas preguntas que quizá otros no se atrevían a hacer, ¿no? Porque Jesús les dice: ¿sabéis a dónde voy? Y Tomás le dice: pues no, Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús da una respuesta maravillosa. ¿Cuál es esa respuesta? Un texto que es conocido, casi como Juan 3:16. Claro, Juan 14:6. ¿No conoces el camino? Tomás, ¿no conoces el camino? Y Jesús le dice: pues yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues la pregunta de Tomás originó esta respuesta. Y además Tomás, viéndolo este lado positivo, hizo la mejor declaración. Recordemos que Tomás había sido muy específico en poner sus condiciones. ¿Qué es lo que pedía Tomás? Y fijaros lo que el texto nos dice, qué es lo que terminó haciendo Jesús. Porque Jesús mostró misericordia hacia Tomás y por supuesto la muestra hacia nosotros. Exigencia de Tomás: si no veo en sus manos la señal de los clavos. Y luego Jesús viene y le dice: mira mis manos. Fijaros, si no veo sus manos, y Jesús dice: mira mis manos. Exigencia de Tomás: y meto mi dedo en el lugar de los clavos. Respuesta de Jesús: pon aquí tu dedo. Exigencia de Tomás: y meto mi mano en su costado. Respuesta de Jesús: y acerca tu mano y métela en mi costado. Son palabras textuales del pasaje.
Exigencia de Tomás: definitivamente no creeré si no viere, si no metiere, decía. Y Jesús le responde: y no seas incrédulo, sino creyente. No tienes excusas. Dices, tú dijiste que si no pasaba esto no creerías, pues aquí está. Ahora, ¿qué vas a decir? No puedes ser un incrédulo, debes creer. La evidencia es contundente. Ante la evidencia Tomás se rindió, pero Jesús no solamente era verlo y tocarlo, lo cual era maravilloso, sino que implicaba que Jesús estuviera allí en medio de ellos, de la forma en que estaba en medio de ellos. Implicaba que, como ya hemos estudiado, que Él murió, y que implicaba que Él había resucitado de entre los muertos. ¿Y qué implicaba? Que estando a puertas cerradas, ahora Él estaba en medio de ellos, estaba dando señales de esa divinidad que ya había dado antes, pero que también ahora. Y por eso quizá, y muy probablemente, es que Tomás saca esta expresión que va más allá de lo que se podía entender. Señor mío y Dios mío. Para un judío decirle a un hombre, a lo que entendían era un hombre, decirle Dios mío, era una blasfemia. Una blasfemia precisamente por la que los otros judíos acusaron a Jesús, que decía ser el Hijo de Dios, y murió en una cruz por una acusación así. Y ahora Tomás dice, sí, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hasta entonces Jesús, con sus sesgos, ya le habían reconocido como el Mesías, le habían reconocido como el Hijo de Dios, le habían reconocido como el Hijo del Hombre, lo cual no era poca cosa. Y cuando digo con sus sesgos, porque hemos dicho muchas veces que llegaron a verle como el Mesías, pero claro, ellos tenían un concepto de Mesías pues, un poco errado, ¿no? Un libertador militar y no el Salvador de nuestras almas. Pero aún con ello le habían reconocido como el Mesías. Pero como Dios, ahora el famoso incrédulo, ahora es un adorador tremendo que le dice Señor mío y Dios mío. Y quiero que pasemos a este tercer punto, donde tiene que ver con nosotros. Hemos visto que Jesús se puso en medio de sus discípulos cuando estaba Tomás, y también se puso en medio de sus discípulos cuando no estaba Tomás. Así que, ¿qué pasa con nosotros? ¿Jesús también se pone en medio de nosotros? ¿Podemos decir que Jesús está en medio de nosotros? Decía Juan en 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero yo quiero que, más allá de nuestros buenos deseos, podemos sostener con la Biblia en las manos que Jesús está en medio de nosotros. ¿Qué dice Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. Y yo creo que aquí habemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Jesús está en medio de nosotros. Como se puso en medio de sus discípulos, Jesús está en medio de nosotros. Y no en el sentido solo porque sabemos que Dios está en todo lugar. En ese sentido lo sabemos. Y también sabemos que el Espíritu Santo, que es Dios, está en todo hijo de Dios. Es decir, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso también lo sabemos. Dios está en nosotros, Dios está en todo lugar, pero de manera especial en la congregación y en la alabanza de su pueblo, Dios, Jesús, está en medio de nosotros. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de un pueblo que le obedece. Y una de las instrucciones que el Señor hace a su pueblo,
Hebreos 9:27 es que nos congreguemos. Y cuando nos congregamos, estamos en obediencia. Y cuando estamos en obediencia, Dios, Jesús, está en medio de nosotros. Así que Jesús se puso en medio de ellos y Jesús se pone en medio de nosotros. Más adelante vamos a hablar de lo que implica que Jesús esté en medio de nosotros. El texto continúa, versículo 31, dice: pero estas cosas, estas señales, podríamos completar debido al contexto, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. La presencia de Jesús tuvo un propósito cuando apareció a sus discípulos, y ya lo hemos estudiado. ¿Podéis mencionar alguno? Cuando apareció ante sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Claro, entonces, cuando ellos vieron que Jesús estaba vivo, bueno, de momento se asustaron, pero después dice el texto que se regocijaron. Y además de tranquilizarlos, de darles certidumbre, también, como dijimos la otra ocasión, les comisionó. Entonces, además de que Jesús genera esto en nosotros, consuelo, regocijo, certeza, también quería que creyeran, como nos acaba de decir Eva: creed, soy yo, creed en mí. Y como le decía Tomás, no seas incrédulo, sino sé un creyente. Entonces, el propósito de Jesús con esto era que creyeran. Y Juan nos está también diciendo: he escrito todo esto, he sido inspirado a escribir todo esto, todas estas señales que os he mencionado, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Inciso B: para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la última señal de la que escribe Juan? La resurrección. Y todo lo que tiene que ver en este contexto con las apariciones que Jesús hizo a sus discípulos. Dice un comentarista, hay casi 100 referencias en este evangelio a creer en Jesucristo. En el evangelio de Juan vamos a encontrar creer, 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 creer. Hay que creer. No seas incrédulo, decía Jesús, sino sé creyente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ¿a qué vino Jesús? Vino a salvar, vino a sanar y vino a salvar. Así que, como completa el mismo versículo 31, dice que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y fijaros, y para que creyendo, es decir, si tú crees, tengáis vida en su nombre. Entonces, si yo creo, tengo vida. Sí, es lo que dice el Evangelio, es lo que queremos creer y es lo que queremos compartir. Hay un resultado maravilloso para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero, ¿por qué necesito vida? Alguien podría decir: ¿por qué necesito vida si yo estoy vivo? Si yo necesito, alguien que necesita vida, pues está muerto. ¿Qué le responderíais? Estamos hablando de cuestión espiritual, ¿no? Porque si yo estoy vivo, mira, aquí estoy. Claro, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando Pablo a los Efesios cuando vosotros estabais muertos, pero esto es para el que cree. Pero el que no cree, ¿ha pasado de este estado de muerta a vida o está en este estado? Es decir, a los Efesios: vosotros que habéis creído, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Pero para aquel que no ha creído, están muertos en sus delitos y en sus pecados. Es decir, el pecador no está enfermo o débil. Ojo, el pecador no está enfermo o débil. El pecador está muerto. Espiritualmente hablando, el pecador está muerto. Porque dice la palabra, Romanos 3, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, Romanos 6, he dicho Romanos 3. Bueno,
tenemos los dos puntos. Tomás el incrédulo o Tomás el adorador. ¿Cuál Tomás? ¿Cuál Tomás? ¿Cuál Tomás? ¿Cuál eliges? ¿El Tomás el adorador o Tomás el incrédulo? ¿Con cuál nos quedamos? Quiero pasar a algunas conclusiones. La número 1, lo que te pierdes por no estar. Y aquí sí que podemos responder, yo creo. ¿Qué cosa se perdió Tomás por no haber estado en aquella ocasión? ¿De qué cosa se perdió? De no estar con él. Una muy importante y muy profunda, no vio a Jesús. El estar significó ver a Jesús, el no estar significó no ver a Jesús. Y claro, luego ver a Jesús tenía otras implicaciones. No escuchó esas palabras de paz a vosotros, no las recibió, no las escuchó, tampoco recibió esa comisión. Evidentemente después lo haría, pero en ese momento se lo perdió. El momento había pasado. Incluso no recibió la anticipación profética de la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que Tomás es una buena advertencia para que ninguno de nosotros dejemos de congregarnos en el día del Señor. Porque ¿quién está en medio de nosotros? Jesús. ¿Quién nos convoca a estar? Jesús. Es decir, no hay que darle muchas vueltas. El Señor nos convoca. Dice aquí, recuerda, Tomás, cuando te veas tentado a quedarte en casa en lugar de ir al culto. Uno nunca sabe la bendición espiritual que puedes perderte. Y así como Tomás se perdió algunas bendiciones, nosotros nos perdemos algunas bendiciones por no estar. Hay momentos en los que no podemos estar y eso todo mundo lo entiende y sobre todo mundo lo entiende el Señor. Pero hay momentos en los que sí podemos estar y decidimos no estar. Y esos momentos también los ve el Señor. Olvídate de mí, olvídate de la iglesia, olvídate de lo que va a decir los hermanos, olvídate de lo que va a decir Uziel, sino piensa en lo que va a decir el Señor, porque realmente es lo que importa, porque Él lo conoce todo. Conoce tu corazón porque has venido, conoce tu corazón porque no has venido. A mí me resulta interesante que Jesús se le apareció a varias personas, pero el texto bíblico no nos dice que se le apareció a Tomás. Es decir, no lo encontró acá, pues Jesús pudo ir allí donde estaba Tomás. Pero no es lo que hizo Jesús. Jesús decidió que Tomás esperara toda una larga semana para poder ver a Jesús. No le fue a buscar a otro sitio. Es decir, toda una larga semana donde los discípulos rebosaban de gozo. Habían visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. Está vivo, es Él. Lo hemos tocado, lo hemos visto. Pero Tomás no tenía eso, se lo había perdido. Entonces, a veces podemos tener una semana de este tipo porque te has perdido la bendición del Señor, porque no has estado allí para recibir lo que el Señor tenía para ti. Ahora, quizá alguien diga, bueno, pues a mí no me importa. Tú me estás diciendo que me pierdo de alguna cosa, pues a mí no me importa. A mí me parece que no me pierdo de nada. Bueno, si piensas de esta manera, me parece que es una señal peligrosa. Si no te importa no venir a la convocatoria del Señor, si no te importa estar en el lugar donde debes estar en el día del Señor, si no te importa, yo me pondría de rodillas y clamaría al Señor para que Él me pueda mostrar lo que debo hacer. Así que no te pierdas más cosas. Hemos de plantearnos, ¿estoy o no estoy? Hemos de decidirnos. Decídete estar o decídete no estar, pero decídete. Porque hemos de estar donde el Señor quiere que estemos. Hay gente que dice
y podemos pensar que hay 1001 razones para no estar. Podemos sacar una lista, bueno, es que yo no estoy por esto, yo no me gustaría estar por aquello, y podemos hacer una larga lista. Y quizá todos podríamos decir, hombre, yo también tengo razones para no estar. Pero ¿hay razones por las cuales sí estar? ¿Qué diríais? Ahora, están tus razones por las cuales no estar y están las razones del Señor por las cuales sí estar. ¿Cuál pesa más? Las del Señor. Creo yo que estamos de acuerdo. Es la que debe pesar más. Bueno, vamos con otra situación que hemos estudiado. Vemos que Tomás puso sus condiciones para creer. Y yo pregunto, ¿condicionas a Dios? ¿Sueles condicionar a Dios? ¿Pones condiciones para creer? Tomás lo hizo y muchas veces nosotros podemos vernos tentados. Alba, hace rato estábamos aquí, pasó un señor que le dijo, yo no creo en Dios porque si Dios existiera, no existiría, ¿quién me dijiste? Putin. Claro, él dice, a ver, si Putin no existiera, o gente como esta, yo creería, ¿sabéis? Es un poco el principio, condicionar la fe. Y no es entender lo que el Señor realmente está haciendo con nosotros. ¿Cuáles son tus condiciones para estar donde debes estar? Es decir, Dios nos ha dado instrucciones claras, pero a veces, como Tomás, decimos, bueno, si esto y esto, entonces iré, entonces estaré, entonces haré. ¿Cuáles son estas condiciones? Pero no nos confundamos, porque Jesús hizo una excepción con Tomás, como muchas veces las hace con nosotros, porque no podemos decir que Él no es misericordioso con nosotros, pero que tampoco hemos de confundirnos. En las cosas del Señor, ¿quién pone las condiciones? El Señor. Claro, no las pones tú y no las pongo yo, las pone el Señor. Porque esto es del Señor. Somos la iglesia del Señor. El propósito de la iglesia es del Señor. El que reina es el Señor. Es decir, esto va de lo que el Señor quiere y pide, no de lo que tú o yo queremos o pedimos. Bueno, hemos de tener cuidado cuando condicionamos nuestra asistencia, cuando condicionamos cosas que tienen que ver con nuestro Señor. Fijaros lo que dice Juan 23 y 24. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Pero ¿cómo es que creyeron? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es decir, algunos viendo las señales creyeron en Jesús, pero ¿sabéis lo que llama la atención? Es que Jesús no creía en ellos. Entonces, si tú condicionas a Jesús, si tú condicionas tu fe, puede ser que Dios permita que tengas esas señales y creas, pero también puede ser que Jesús no crea en ti. Es decir, este ha creído, ¿por qué? ¿Porque has visto? Has creído. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claro, es lo que nos pide, que por fe creamos, no por vista. ¿No? Esta semana, después de no sé cuántos años, porque la película de la Pasión de Cristo, estaba haciendo cuentas, ronda los 20 años, y en aquella escena donde Jesús ya está crucificado, uno de los soldados le dice, o no recuerdo quién se lo dice, no sé si de los fariseos, le dice, baja de esta cruz y creeremos. Es una condición, mira, te condiciono, si tú bajas yo creo. ¿Y qué hizo Jesús? No, porque había hecho y dado mucha evidencia, muchas señales, y ellos habían decidido no creer. Y no era, bueno, ahora voy a hacer esto y sí creen, no.
o a lo mejor creerían por un momento, como pasó con mucha gente que viendo las señales que hacía creía, pero luego terminó abandonándoles. Así que tengamos mucho cuidado con condicionar a nuestro Señor, porque si le seguimos por los milagros, si le seguimos por las señales, si le seguimos por aquellas cosas que nos gustan a nosotros, tarde o temprano vamos a abandonarle, como se estudia en Juan 6, que dice que multitudes le seguían viendo las señales. Pero cuando Jesús se puso un poco firme y cuando Jesús les empezó a decir, yo soy el pan de vida, y cuando los discípulos concluyeron, dura cosa es esta, dice Juan 6:66 que muchas de aquellas multitudes que hicieron, adiós. Y Jesús después le dice a aquellos discípulos, ¿y vosotros también queréis iros? Lo importante es que ellos sí que estaban firmes y se quedaron. Finalizo con lo de no seas incrédulo, sino creyente. Quisiera reflexionar, antes de entrar de lleno en este punto, en lo que los discípulos le dijeron a Tomás que no estaba. Es decir, cuando Tomás viene, ellos le comparten, el mensaje que nos dice el texto es, hemos visto a Jesús. Es lo que le dijeron a Tomás. Y yo quiero que pensemos qué es lo que nosotros le decimos a la gente cuando no está. Es decir, tú vienes a la iglesia, sueles venir a la iglesia y hay una persona que no vino o que no suele venir y que cuando le ves, ¿qué sueles decirle? ¿Le bendices diciendo, he visto a Jesús? ¿O le desanimas diciendo muchas de las cosas? O sea, no le dices, te has perdido de esto, sino casi que le dices, te has librado de tales cosas. Pero así como puede ser tu caso de que tú seas el que diga, también puede ser que circunstancialmente o de la otra manera también no estés. ¿Y qué se te dice? Es decir, ellos le dijeron, hemos visto a Jesús. ¿A ti qué se te dice? ¿Se te dicen cosas positivas o se te dicen cosas negativas de que no estuviste? Mira, no estuviste, pero te voy a contar. Y en todo eso decimos, ¿hemos visto al Señor? ¿O qué es lo que decimos? ¿Qué hemos visto? Evidentemente dependerá con el lente, con la predisposición que hayamos venido. Si venimos a adorar, vamos a ver al Señor. Si venimos a otra cosa, muy probablemente es que no lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿O qué nos puede decir la gente? ¿Es para animarnos o para desanimarnos? ¿Animamos o desanimamos? Y quiero decirte y quiero recalcar esta idea. Jesús dice que está en medio de nosotros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo creemos? Y si Jesús dice que está en medio de nosotros y tú no le has visto, ¿quién tiene un problema? Si tú has venido a la iglesia donde están más de 2 o 3 congregados en su nombre y Jesús dice, yo estoy en medio de vosotros y tú no le has visto, ¿quién tiene un problema? Yo tengo un problema. Jesús me dijo, aquí estoy, y yo no le he visto. Si te sucede esto, que vienes a la iglesia y no ves a Jesús, quisiera compartirte un pasaje que está en Marcos 10, 49 al 51. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Así que, si no ves a Jesús, si queremos ver mejor a Jesús, Señor,
postrados, que le digamos: Señor, que pueda ver, Señor, que recobre la vista, que pueda ver lo que tú dices que está aquí, que es tu presencia. Y quiero, en torno a este tercer punto de la incredulidad y la fe, Juan nos dice: para que creáis. Y entonces yo, ya que estamos cerrando el libro, pregunto: ¿ha fracasado Juan? Juan ha escrito esto para que creyéramos. Y si hemos llegado aquí y no has creído, pregunto: ¿ha fracasado Juan? Jesús también quería que creyéramos. ¿Ha fracasado Jesús? Bueno, la palabra de Dios nos advierte contra la incredulidad. Dice Hebreos 3, 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, dice el autor de Hebreos. Así que yo digo, a ti que no crees, no endurezcas tu corazón. Y a ti, creyente, te lo digo también, y me lo digo a mí también: no endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestros corazones. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y Jesús vino a salvar o vino a que la ira de Él esté sobre nosotros? ¿A qué vino Jesús? Claro, Él no quiere que la ira esté sobre nosotros. Él quiere que creas y que creyendo tengas vida eterna, que tengas vida en abundancia. Él no quiere que la ira esté sobre ti. Él quiere que creas. Pero si no crees, el que no cree, dice Juan 3, ya ha sido condenado. ¿Por qué es lo que quería Jesús? No. ¿Es lo que quería Juan? No. ¿Es lo que quiero yo? No. Pero es lo que nosotros queremos debido a la dureza de nuestro corazón. Tomás, como ya he dicho, no creyó en los discípulos no creyeron a María Magdalena, y nosotros y tú, ¿crees el testimonio de Juan? ¿Crees el testimonio de Jesús? Incluso quiero agregar, ¿crees el testimonio de María que nos ha dado esta tarde? Juan testificó, los discípulos testificaron. Hoy tenemos un testimonio de una mujer que dice: yo creo que Jesús es el Señor. ¿Crees esto? Hermanos, os recuerdo las palabras de 2 Corintios 5:20. Y en nombre de Cristo os rogamos, reconcíliate con Dios, reconciliémonos con Dios, que recobremos la vista y que estemos en el lugar que debemos estar cuando el Señor venga en medio de nosotros. Que el Señor los bendiga.